que es primera. Qué memoria, son memoriosos, ¿eh? Qué bien. Bueno, no les voy a preguntar dónde quedamos porque hace un mes que no la abrimos, pero vamos al capítulo 4, ¿sí? Ya estamos en el 4, vamos más rápido que con Santiago, ¿eh? Para alegría de ustedes, obviamente. Bueno, vamos a leer, recordamos que Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos en Tesalónica, lo hace desde Corinto. No había pasado casi ni un año desde que él había visitado esa iglesia y recordamos que él no pudo viajar y a quién mandó, a su hijo en la fe, Timoteo, muy bien. Entonces Timoteo regresa con muy buenas nuevas de esa iglesia pequeña, estaban sufriendo tribulación también, persecución, pero su fe no había menguado, ¿eh? Y son unas de las iglesias neotestamentarias que más ejemplo da, ¿sí? Que más virtud en cuanto al amor y la fe. Van a ver que en comparación con otras cartas no tiene reproches o cosas graves como pasaba, por ejemplo, en Corinto, ¿sí? Leo rápido el capítulo 4, no, obviamente no lo vamos a poder ver todo hoy, pero sí vamos a tocar algunos aspectos. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta acá la lectura. Es un refuerzo, sin duda, de lo que Pablo había enseñado en el tiempo que estuvo con ellos en Tesalónica, ¿sí? Cuando Timoteo regresa, habla del buen estado general de esta congregación en cuanto a su fe y a su amor. Eran ejemplares incluso en toda la región. Fíjense cómo dice ahí el 10, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. No era solamente en el lugar donde estaban, la iglesia local, y no era... En toda la región era conocido el amor y la fe de estos hermanos, a pesar de la persecución que sufrían. No obstante, Timoteo informa a Pablo que había algunas cuestiones para reforzar, sin duda, ¿no? Y por ejemplo, vemos 2 veces que Pablo dice abundéis más y más, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de eso. Capítulo 4, verso 1 dice, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Cuando aparece esto en la lectura, no es un formalismo literario, ¿está? Nosotros sabemos que las cartas tienen una estructura literaria. Pablo tiene una forma de escribir. Ustedes ven las salutaciones, hay una forma, el inicio es... porque había un esquema literario. Pero cuando ustedes vean esto así, es una rogativa que te está diciendo, ten en cuenta esto, por favor, ¿sí?
Dice, y exhortamos, ya no como algo que ellos podrían decir, bueno, es una idea de Pablo, ¿no? ¿Recuerdan en Corinto que había pasado? Algunos estimaban a Pablo, pero otros a Apolos y otros dice a Cefas, es decir, la palabra que ellos tomaban era de acuerdo al hombre, ¿no? Que a veces nos pasa a nosotros también. Pero Pablo les recuerda acá que no es que lo tengan que mirar a él por lo que él les decía, sino dice, exhortamos en quién. En el Señor Jesús, es decir, la autoridad que Pablo tenía no era su propia autoridad, él se autoavalaba en lo que decía, sino había una autoridad superior. Dice que la manera que aprendiste, y este texto hay tres cosas importantes acá. La primera es justamente esto, la autoridad dada a la iglesia no era de Pablo, era de Cristo. ¿Y Pablo qué era? Un canal de enseñanza, ¿no? Muchas veces se ora por el que va a hablar, dice que sea, el Cali dice un parlante, ¿no? Metafóricamente que sea la voz de Dios a través de quien está acá. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Yo soy un canal, pero la voz, la palabra impartida es de Cristo mismo. Lo segundo, fíjense que dice de la manera que ¿qué? Que aprendisteis de nosotros. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Porque ustedes podrían decir, bueno, está bien, es la autoridad de Cristo, pero el canal no se porta tan bien en la vida, ¿no? ¿Cómo es su vida? Y no es muy ejemplar, ¿viste? Te habla mucho de Dios, pero después... Y lo que reafirma acá es la importancia de un buen testimonio. La importancia de cuando alguien quiere dar palabra o quiere enseñar, tiene que tener un respaldo. Pablo obviamente estaba, hoy diríamos, sobrado, ¿no? Incluso les habla del trabajo más adelante y él se pone como ejemplo de trabajo. Y el tercer punto acá dice que les rogaban cómo conviene que conduciros y agradar. No vino Andrés hoy, ¿no? No. ¿Tienen alguna otra versión por ahí a mano? A ver, Sergio siempre anda con algo ahí. Fíjate la nueva traducción viviente si tenés y otro la nueva versión internacional. ¿Qué dice después de ese segundo párrafo? A ver, de la manera que aprendisteis. Sí. Dale. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como los enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Bien, y Sergio, la NBI, ¿tenés ahí? Ahí está, ¿qué dice? No leo bien de acá, léelo. Tal como aprendieron de nosotros, ¿qué dice después? De hecho, esa parte no está en las 60, ¿se dieron cuenta? Esas versiones toman el texto crítico. De hecho, en el contexto de la carta se da a entender de que estos hermanos eran hermanos fieles y cumplían las cosas, o sea, implícitamente está, pero cuando lean esto en otras versiones, en el texto crítico aparece este añadido acá, que no es que Pablo les está diciendo esto porque estos andaban mal, un reprobado en lo que les está diciendo, sino que está reforzándolo, y eso se da a entender por qué, por lo siguiente, dice que abunden como más y más. Él lo vuelve a repetir más adelante. Este también es otro principio bíblico, y es el que no hay vacaciones en la moral cristiana. Uno puede tener periodos de descanso en el ministerio, pero en la manera de agradar a Dios, yo no me tomo vacaciones para agradar a Dios. Bueno, ya agradé a Dios un año, voy a dejar de agradarle un mes. Me los tomo. Se habló de la ética y de la moral cristiana acá. Nuestra ética y moral cristiana como hijos de Dios para agradar a Dios, como cantábamos hoy, glorificarle a Él primeramente, es una curva ascendente.
en nuestra vida. Acá no hay periodos de receso, como se habla, ¿no? Y este es un principio también que debe correr en nuestras vidas, sobre todo porque es cierto que nos cansamos muchas veces, ¿no? De muchas cosas. Pero en cuanto se refiere a agradar a Dios, el Hijo de Dios debe abundar siempre más y más. Por eso Pablo toca y les dice, bueno, ustedes están bien, vienen bien, tienen fe, tienen amor, están siendo de testimonio. Cuidado con el estancamiento, ¿sí? Cuidado con quedar congraciado con eso y, ¿no? Donde quedan así, el Satanás es un campo fácil para que pueda sembrar cizalla, ¿no? Verso 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. Otra vez fíjense cómo repite Pablo ahí, ¿por quién? Las instrucciones no son de hombre, ¿son de quién? Del Señor Jesús. Y ahora agrega, dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vamos a buscar dos textos. A ver, Luciana, vos que estás ahí afilada. Primera de Corintios 6:11. ¿Quién está? No veo de acá. Ah, Rochi. Dale, Rochi. Perdón, no tengo los lentes. Hasta ahí veo bien. Ya más de allá veo nubes. Gente como árboles, ¿vieron? Primera Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Hay contradicción en estos textos? Si ya fuimos santificados, ¿por qué la voluntad de Dios es nuestra santificación? Hay una aparente contradicción, ¿verdad? Nosotros ya hemos repetido varias veces que el término santificación puede tener varias acepciones o explicaciones de acuerdo al contexto. Hay un pasaje que habla también de que la mujer puede santificar a su esposo inconverso y a sus hijos, y no está no es el mismo significado que lo que acabamos de leer, ni siquiera esto de acá que Pablo habla a los tesalonicenses. ¿Vieron cómo esa palabra puede tomar un significado distinto de acuerdo al contexto? Bueno, cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, inmediatamente sos y completamente sos santo. ¿En qué sentido? En el que Cristo te compró y te apartó. Ya sos libre del pecado y de la condenación de ese pecado. La paga del pecado es muerte, pero la vida, ¿con quién la podemos tener? Solo por medio de Cristo. En ese sentido fuimos todos los que aceptamos a Cristo ya justificados, ya santificados. Es de hecho y es completa la obra de Cristo. ¿Sí? Ahora, en nuestro transitar cristiano, y esto es lo que vamos a ver la aplicación de este término en todas las cartas, sobre todo paulinas, que él habla mucho de esto, el término santificación, habla de un progreso, de un transitar del cristiano. Y por ejemplo, Hebreos 12:1 dice, despojémonos de ¿qué? Del pecado que nos asedia y que dice, y corramos con paciencia. ¿Está? ¿Vieron que es un proceso? Primera Pedro 1:15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fíjense, habla, dice toda vuestra manera de vivir, ¿sí? No solo en la iglesia, sino en el lugar donde nosotros andemos. Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este texto
es interesante analizarlo, porque habla del despojo de un viejo hombre, es como si una prenda vieja, ¿sí? Hay que tirarla. Pero que a veces nos acostumbramos a ciertas ropas, no sé, a mí hay buzos que a veces me gustan, tan hechos pelota, pero... Y hay alguien ahí que, ¿dónde está? Y a la basura fue ese busito, ¿no? O algunas medias que les tenemos aprecio porque es como tierno, a veces algún dedito saluda, ¿no? Sale. Y en algún momento, este es el sentido, esas prendas ya no sirven, hay que estirarlas, es despojo. Porque ese viejo hombre, hay una palabra y dice viciado, vicios. Los vicios no son de una nueva creación, de la nueva criatura, del nuevo hombre. Los vicios son del viejo hombre. El problema es que nosotros a veces nos quedamos con esa remerita o ese busito o esas mediecitas que hay que tirar, ¿sí? Por eso es que uno llega a Cristo y es un proceso de santificación. La palabra vicio es muy fuerte, ¿eh? No es fácil dejar los vicios. La otra vez había en la cena un hombre acá mayor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Claro, yo le serví, me tocó servirle los símbolos y me dice, ¿esto es vino? Y sí, le digo, maestro, es la cena, ¿no? No, dice, yo desde que tengo a Cristo dejé el alcohol, era alcohólico. Impresionante, ¿no? ¿Qué hago con la copita, digo yo, no? La agarró, igual le pegó un sorbito y la dejó. Porque tampoco era que eso le iba a generar. Hay personas que son más delicadas con esto y no los tentaría, ¿no? Pero hay personas que radicalmente decidieron dejar y de un día para el otro y no hay forma. El vicio, todo lo que sea vicio es de la vieja naturaleza, es del viejo hombre y tiene que ver con el despojo, tiene que despojarse. Claro, de acá arriba es fácil decirlo, pero cuando hay un vicio arraigado a veces cuesta, ¿no? Tiene que ver con el proceso de santificación. Y dice acá, renovaos en dónde, en el espíritu de vuestra... Qué complejo que habla Pablo a veces, ¿no? Parece. Porque las batallas, ¿dónde inician? Acá arriba. Tiene que partir desde acá, la renovación. Y es lo que Dios quiere hacer. Y dice, ¿cómo nos vestimos de ese nuevo hombre? Ese nuevo hombre es la naturaleza de Dios, que ¿cómo es? Según Dios en justicia y santidad, de la verdad. Y el otro texto que tenía es 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, fíjense acá, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sería como el principio de todo. Si no hay temor de Dios, no hay posibilidad de santificación. Salomón dice, ¿querés ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Vieron cómo el principio de todo? Si me está costando perfeccionarme en santidad, quizá mi temor de Dios no sea el adecuado. Quizá necesito más temor de Dios. Y recordamos, quizá valga, sería redundante decirlo, pero temor de Dios no es miedo, como nosotros podríamos, ¿no? Habla de una devoción completa, ¿sí? De una entrega, de obedecer sus mandatos, de considerar la persona. En el tiempo que Pablo escribe, los dioses eran promiscuos, inmorales, pero Dios es santo, nuestro Dios es santo, por ende sus hijos deben ser santos. Y ahora vamos a ver cómo ese politeísmo influyó mucho en la cultura también. Así que bueno, el tema de la santificación es un tema muy amplio, las hermanas lo están tocando, ¿no? Están sacando jugo, la otra vez escuchaba las R, ¿cómo eran? 4 R, ¿no? ¿Cómo era, Marita? Las 6 R, bueno, después mírenlo, interesante. Pero a pesar de este tema que es tan amplio, ¿no? De la santificación, dice después de ese punto y coma, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y uno se pregunta, Pablo, pero siendo un término tan amplio, ¿por qué te metes con la parte sexual? Y es
Es interesante, por ejemplo, un comentador habla de este tiempo en el que Pablo vivía y de la cultura que se vivía en la época. Por ejemplo, dice, el hecho es que una de las barreras más difíciles que un pagano tenía que saltar era la actitud cristiana hacia el sexo, pues él había sido criado en un mundo en el que la poligamia, el concubinato, la homosexualidad y la promiscuidad eran aceptados como cosa común. Muchos de los cultos religiosos tenían un carácter francamente sexual e incluían ritos fálicos y fornicación sacramental como parte de su culto. ¿Recuerdan ustedes los lugares con más problemas que Pablo tuvo? Uno de ellos fue una de las acrópolis que era Corinto. Dice, tienen entre ustedes a alguien que estaba cometiendo incesto. ¿Se acuerdan? Dicen, capaz que eso ni entre los gentiles se está nombrando y ustedes lo están tolerando ahí. De hecho, la expresión corintizar era degradar a alguien moralmente. ¿Sí? ¿Cómo te vas a degradar? ¿Cómo voy a degradar a alguien moralmente? Es corintizándolo. Fíjense el nivel de la cultura en la que estos hermanos estaban. Y entonces, obviamente estos hermanos, si bien tenían problemas, recuerden, cuando nace la iglesia hay hostigamiento de judíos, pero también hostigamiento de gentiles, pero además ahora ellos tienen que santificarse. Y una de las cosas que tuvieron que batallar inicialmente fue con la idolatría, porque ya no iban a prenderle sahumerios al dios que elegían, o a participar de festines a los dioses o de orgías a los dioses, sino también de las prácticas sexuales que para ellos eran normales. Dice, les iba a preguntar esto. ¿El concilio de Jerusalén fue antes o después de esta carta de Pablo? Los maté. Algunos saben, pero no quieren hablar y está bien. Háganlos pensar. Tiren, a ver, tiren. No, no hay depende. ¿Fue antes o después de esta carta? ¿Todos dicen después? El concilio de Jerusalén pasa después del primer viaje de Pablo. ¿En el que viaje estamos? En el segundo. Entonces fue antes, ¿sí? Termina el concilio, pasa un tiempo y Pablo quiere volver a salir de viaje con Bernabé, ahí donde se produce, ¿se acuerdan? La pelea o la discusión. Y Pablo se va con Silas y Bernabé se va con su sobrino Juan Marcos para el otro lado. Entonces, ¿qué resultó de ese concilio? ¿Se acuerdan? Se llegó a un acuerdo que no se acuerda, escandalice a los gentiles con que había que circuncidarse, porque el problema que era judíos que decían que eran cristianos, que eran enviados de Jerusalén, decían, ustedes no son salvos si no se circuncidan, si no guardan la ley, y se armó alboroto. Se juntan en Jerusalén y se determina algo, que no había que a los gentiles trastornarlos con nada de esto, pues la salvación es por la fe en Cristo. Pero había algunas cosas que les dice que sí los gentiles se tenían que abstener. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Abstenerse de ahogado, de beber sangre, ¿se acuerdan? Lo sacrificado a los ídolos y fornicación. ¿Tá? Cuando Pablo arranca, esa palabra ahí, fornicación, no está de más en la carta, es por la cultura en la que vivían. Cuando Pablo arranca su segundo viaje con Silas, lo primero que hace, además de saludar a las iglesias ya fundadas, entregar esa carta que venía de Jerusalén. O sea que las iglesias ya estaban avisadas de que la fornicación era algo de lo que se tenían que apartar. Cuando viene Pablo a Europa y predica y también entregan estas cartas y estos mandatos, lo refuerza él oralmente y ahora lo está reforzando de nuevo en esta primera carta. ¿Por qué se refuerza tanto este término? Porque era bien visto culturalmente esto.
Cuando hablamos de fornicación, siempre el sentido estricto, ¿cuál es? El sentido más estricto de esa palabra es las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Tá? Eso es lo primero que sabemos que es el sentido estricto del término. Pero hay un sentido generalista del término fornicación y es el mal uso de la sexualidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo uso bien mi sexualidad? El manual. Hay que leer el manual. ¿Qué es fornicación? Bueno, adulterio, homosexualidad, bisexualidad, incesto, pedofilia, zoofilia, necrofilia, prostitución, sexting, OnlyFans, etc. Porque la lista sigue. Si querés saber qué significa cada cosa, repetí el video de YouTube y la buscá en el diccionario. No estamos para aclarar todo esto, pero para darte una idea de todo lo que esa palabra encierra y de que culturalmente muchas de estas cosas no eran condenables culturalmente. ¿Se entiende como una lucha cristiana terrible contra eso? Ahora, a veces nos asombramos lo que sucede hoy día, ¿no? Donde las barreras se han cada vez borrado más, corrido más, como dice la palabra, a lo bueno llamarán malo y a lo malo. Pero no es, porque el ser humano repite cíclicamente la historia. Y créanme que estos hermanos estaban quizá incluso peor de lo que estamos nosotros ahora. Entonces Pablo tiene que hacer énfasis en esto, los tiene que proteger con la palabra de Dios. El 4 que dice, y ya voy terminando, que cada uno, ahora sí tengan las otras versiones a mano. Sergio, vos la NBI, vos Adrián la NTV. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cómo dice las otras versiones? Mirá, ahí está Roche. Cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Como resultado, cada uno controlar su propio cuerpo y vivir en santidad y honor. Bien, ¿hay diferencia en el texto? ¿Sí o no? Hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La palabra cuerpo o la palabra esposa. Si se van a alguna traducción, otra van a decir su propio vaso. Esa es la palabra literal que se traduce. Por ejemplo, la palabra griega puede significar instrumento, objeto, utensilio, vasija o vaso. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es esa? La Reina Valera actualizada. ¿Ven? Traduce literalmente. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí está esa palabra, ahí, ¿sí? Fíjense, en vez, podría ser vaso escogido me es este, instrumento, ¿sí? Para llevar mi nombre, etc. Romanos 9:21 dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso, ahí está, la misma palabra griega, para honra y otro para deshonra. La mejor traducción es esa que vimos ahí. Si quieren la literal es vaso, si quieren la traducción más dinámica es cuerpo. ¿Sí? O sea, lo que Pablo está hablando acá no está hablándole a casados, le está hablando a toda la iglesia. Pues la fornicación es para casados y para no casados, en la cultura en la que estaban. ¿Sí? Entonces, sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y de hecho hay refuerzos de esto. El miércoles que me toque vamos a hablar un poco de Romanos y de otros textos donde Pablo refuerza el concepto del cuerpo. ¿Sí? Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? Pasión de concupiscencia, ¿a qué se refiere? A dejar librado a lo que mi cuerpo quiera, a quien mi sexualidad desee. ¿Está? Eso, ¿como quién? Como los gentiles. ¿Qué tienen los gentiles? No conocen a Dios. Conocen sus dioses, sus prácticas, su cultura. Miren, por ejemplo, les voy a decir algo que decía Séneca. Séneca fue contemporáneo de Pablo y fue uno de los primeros que aconsejó a Nerón al principio. Después ya cuando Nerón enloqueció, se fue, ¿no? Dice, por ejemplo, las mujeres se casaban para poder divorciarse y se divorciaban para poder casarse. Tiempo en el que Pablo escribe esto, ¿sí?
En Roma se identificaban los años por los nombres de los cónsules, pero se decía que las señoras de moda identificaban los años por los nombres de sus maridos. Juvenal, que fue otro contemporáneo, un poeta que era satírico, cita el ejemplo de una mujer que tuvo 8 maridos en 5 años. O sea que ven que la moralidad estaba muerta. Demóstenes, que fue uno de los griegos, fue anterior, obviamente, siglos anteriores, pero mantiene esa cultura grecorromana. Dice, mantenemos a las prostitutas para el placer, las concubinas para las necesidades cotidianas del cuerpo y a las esposas para tener hijos y para que guarden fielmente nuestros hogares. Y lo dice como, ¿no? Ley de Media y de Persia, ¿verdad? Las relaciones extramatrimoniales eran comunes especialmente entre los hombres. Las élites masculinas en particular solían tener relaciones con esclavas, concubinas o prostitutas, y estas prácticas no se veían como inmorales dentro del contexto cultural, siempre y cuando uno mantuviera a su esposa y a su familia. No era indecoroso tener esas relaciones extramatrimoniales. Por eso es que aunque este contexto específico es personal, es el cuerpo, Pablo está diciendo, tené tu cuerpo, sometelo y ponelo en santidad y honor, está directamente relacionado con la relación matrimonial. Por eso es que no es una barbaridad la traducción esposa tampoco, ¿tá? Lo que pasa es que mi esposa no es mi posesión como un elemento, ¿se entiende? Y de hecho no habla de un sometimiento a la esposa, porque si no se podría traducir también así. La Biblia nunca habla, cuando le dice a la mujer, sujétese a su marido, no dice maridos sometan a su mujer. ¿Tá? Eso lo dice el Corán, no lo dice la Biblia. La mujer por voluntad propia se somete al marido. ¿A qué marido? Al marido que la ama como Cristo amó a la iglesia. Ahora, fíjense qué importante es conocer esto para entender el riesgo en el que estaban estos hermanos que ahora tenían a Cristo, pero que tenían que mostrar a los demás que Cristo había transformado sus vidas, ¿no? Y pensaba también en este tiempo, no sé si escucharon lo del lunes, ¿no? Interesantísima fue la charla de, ¿cómo se llama?, de la trata y todo esto, ¿no? Y cómo vemos que todo esto no es que se va mitigando o que es algo que está dejando de ser, todo lo contrario. Parecería que cada vez hay más perversión, incluso hay movimientos que toman a la pedofilia como una inclinación sexual más. Fíjense lo aberrante de la condición del hombre en su depravación de dejar los principios de Dios. Por eso en la definición decía, el mal uso de la sexualidad. ¿Cómo sé cómo debo usar mi sexualidad? Manual. La palabra de Dios habla mucho sobre la sexualidad y sobre las relaciones. Y Pablo acá lo tiene que aclarar. Dice así, los gentiles no conocen a Dios. La pregunta es, ¿conoces a Dios? Que sea un sí, y quiero conocerlo cada vez